Retomamos la lectura, Josué capítulo 23, vamos a leer del versículo 1 al 16. Cuando ya hacía mucho tiempo que el Señor había concedido la paz a Israel, librándolo de todos los enemigos que tenía a su alrededor, Josué, que era un anciano de edad muy avanzada, convocó a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces y a sus escribas, y les dijo: yo estoy viejo, ya tengo muchos años. Ustedes han visto cómo trató el Señor su Dios a todos esos pueblos que a causa de ustedes, porque era el Señor su Dios el que combatía por ustedes. Ahora miren bien, yo les he sorteado como herencia para cada tribu, tanto a las naciones que todavía quedan, como a las que yo mismo exterminé desde el Jordán hasta el gran mar occidental. El Señor su Dios las dispersará delante de ustedes y las desposeerá de sus dominios para que ustedes puedan tomar posesión de su tierra, conforme a la promesa que les hizo el Señor su Dios. Por eso, sean cada vez más constantes en observar y en cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin desviarse de él ni a la derecha ni a la izquierda, y sin mezclarse con esos pueblos que todavía quedan con ustedes. No invoquen el nombre de sus dioses, ni juren por ellos, no los sirvan ni se postren ante ellos. Por el contrario, manténganse fieles al Señor su Dios como lo han hecho hasta el día de hoy. El Señor desposeyó delante de ustedes a naciones numerosas y fuertes, y hasta el presente nadie ha podido resistirles. Bastaba uno solo para perseguir a 1000, porque el Señor su Dios era el que combatía por ustedes, como Él mismo lo había prometido. Por eso, pongan sumo cuidado en amar al Señor su Dios. Pero si se vuelven atrás y se unen al resto de esos pueblos que todavía quedan con ustedes, si establecen con ellos lazos de parentesco, mezclándose ustedes con ellos y ellos con ustedes, entonces tengan la plena seguridad de que el Señor su Dios no seguirá desposeyendo esas naciones delante de ustedes, y ellos serán para ustedes una red, un lazo, un látigo sobre sus costados y aguijones en sus ojos, hasta que por fin desaparecerán de esta hermosa tierra que les dio el Señor su Dios. Ya estoy a punto de irme por el camino que les toca recorrer a todos. Reconozcan entonces que todos, con todo su corazón y con toda su alma, que ni una sola de todas esas admirables promesas que les hizo el Señor ha caído en el vacío. Todas se han cumplido y no falló ni una sola. Pero así como se han cumplido todas las admirables promesas que les hizo el Señor su Dios, también Él atraerá sobre ustedes todas las amenazas hasta exterminarlos de esta hermosa tierra que les dio el Señor su Dios. Si quebrantan la alianza del Señor su Dios, la que Él les impuso, y van a servir a otros dioses y a postrarse delante de ellos, la ira del Señor arderá contra ustedes y desaparecerán muy pronto de la hermosa tierra que Él les dio. Como ya dijimos varias veces, una gran parte del Deuteronomio parece ser el desarrollo de una gran homilía en la ceremonia de renovación de la alianza que se celebraba periódicamente en Siquem. ¿Se acuerdan que venimos hablando de la asamblea de Siquem, de la famosa anfictionía? Pero de hace un montón de tiempo. Lo que vamos a ver en el próximo capítulo, en el capítulo 24 del libro de Josué. Bueno, entre los más importantes elementos de esta alianza tenemos el relato de la historia sagrada, las estipulaciones de la alianza, ¿sí?, las promesas, o sea, las bendiciones, para el caso de que si eran fieles a la alianza, por supuesto, y por otro lado las amenazas, lo que en varios lugares aparecen como las maldiciones, que sobrevendrían en el caso de infidelidad, ¿no? Siempre estaba presente esta advertencia. Perfecto. Bueno, a ver, acá entonces. Luego de la introducción, los versículos 1 y 2, empieza con la historia sagrada. Versículos 3 y 4. Vayan que sea siguiendo con la vista el texto. Luego en el versículo 5 vienen las bendiciones y las estipulaciones enseguida en los versículos del 6 al 8. Luego vuelve a empezar, comienza de nuevo, retoma la historia en el versículo 9, nuevas bendiciones que aparecen en el versículo 10 y una estipulación que aparece en el versículo 11.
A lo largo de estos elementos, el deuteronomista va empleando distintas imágenes tomadas de la antigua institución de la Guerra Santa. ¿Sí? El mensaje es clarísimo. Las batallas de Israel son batallas de Dios y Él es el jefe en la batalla. Piensen que estamos llegando al final del libro de Josué, ¿eh? Hay como una suerte de recapitulación acá. En los versículos 12 y 13 aparecen las amenazas, pero de tal modo resaltadas que da la impresión de que el objetivo principal del autor de este capítulo en realidad es prevenir contra la infidelidad a la ley, más que otra cosa, ¿no? En el versículo 14 comienza de nuevo. Fíjense la semejanza que hay con el versículo 1. Y otra vez, si bien se hace mención de la historia y de las bendiciones que los israelitas ya habían empezado a disfrutar, en realidad es solo para acentuar la certeza del castigo por la infidelidad. Otra vez el objetivo aparece igual. El capítulo termina con una exhortación que lo convierte en lo que podríamos llamar la inmediata introducción a la historia deuteronomista, que justamente va a avanzar gradualmente hacia el cumplimiento de las amenazas. ¿A dónde va a terminar esto? ¿No? Si miramos, digamos, a largo alcance, ¿a dónde termina la historia deuteronomista? En el destierro en Babilonia termina, que echa por tierra todas las bendiciones de Dios. Y es la realización de las maldiciones que fueron infieles a la alianza. ¿Sí? Interesantísimo. ¿Está? Un par de detalles nada más allá de este análisis englobante que hice, ¿no? En el versículo 2 dice los ancianos. Los ancianos formaban como una especie de senado. Y los jefes, ya aparecieron varias veces, gobernaban las tribus. Estamos como en el anticipo de lo que va a venir ahora enseguida en el libro de los jueces, ¿sí? La referencia a la edad de Josué también le da a este discurso, a las palabras, una solemnidad especial, ¿no? Es como el testamento, de algún modo es como el testamento de Josué, ¿no? Vieron que en el versículo 6 la alianza misma exigía ser puesta por escrito. Bueno, de ahí la mención al tema del libro, que aparece en el versículo 6. En el versículo 7 dice, sin mezclarse con otros pueblos. La expresión hebrea que aparece acá, en este versículo, tiene una connotación no una connotación, explícitamente, se refiere a la relación sexual. Cosa que luego será explicitada en el versículo 12, cuando dice que no se mezclen con las mujeres del lugar, directamente. O sea que en el versículo 12 se explaya respecto de lo que había anticipado el versículo 7. Y cuando dice no los sirvan ni se postren ante ellos, es una expresión del decálogo. Está de manera idéntica en Deuteronomio 5, versículo 9, que se terminó convirtiendo en un término técnico para designar el culto a los falsos dioses, ¿no? Una expresión que luego incluso va a ser retomada por los profetas. Bueno, ya sabemos la conexión, ya hemos hablado muchas veces de la conexión entre la tradición profética y la tradición deuteronomista, ¿no? Llegamos al último capítulo, el epílogo del libro de Josué, la famosa asamblea de Siquem, del capítulo 24. Vamos a leer en principio los versículos del 1 al 28. Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus escribas, y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a todo el pueblo, así habla el Señor, el Dios de Israel. Sus antepasados, Teraj, el padre de Abraham, y Nahor, vivían desde tiempos antiguos al otro lado del río y servían a otros dioses. Pero yo tomé a Abraham, el padre de ustedes, del otro lado del río, y le hice recorrer todo el país de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di como hijo a Isaac. A Isaac lo hice padre de Jacob y de Esaú. A Esaú le di en posesión la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto.
Luego envié a Moisés y a Aarón y castigué a Egipto con los prodigios que realicé en medio de ellos. Después los hice salir de Egipto a ustedes y a sus padres, y ustedes llegaron al mar. Los egipcios persiguieron a sus padres con carros y guerreros hasta el Mar Rojo, pero ellos pidieron auxilio al Señor. Él interpuso una densa oscuridad entre ustedes y los egipcios y envió contra ellos el mar que los cubrió. Ustedes vieron con sus propios ojos lo que hice en Egipto. Luego permanecieron en el desierto durante largo tiempo, y después los introduje en el país de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán. Cuando ellos les hicieron la guerra, yo los entregué en sus manos, y así pudieron tomar posesión de su país, porque los exterminé delante de ustedes. Entonces Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, se levantó para combatir contra Israel y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, y él tuvo que bendecirlos. Así los libré de su mano. Después ustedes cruzaron el Jordán y llegaron a Jericó. La gente de Jericó les hizo la guerra, y lo mismo hicieron los amorreos, los pericitas, los cananeos, los hititas, los girgasitas, los givitas y los jebuseos. Pero yo los entregué en sus manos. Hice cundir delante de ustedes el pánico, que puso en fuga a toda esa gente y a los 2 reyes amorreos. Esto no se lo debes ni a tu espada ni a tu arco. Así les di una tierra que no cultivaron y ciudades que no edificaron, donde ahora habitan, y ustedes comen los frutos de viñas y olivares que no plantaron. Por lo tanto, teman al Señor y sírvanlo con integridad y lealtad. Dejen de lado a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes ahora habitan. Yo y mi familia serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor, nuestro Dios, es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a nosotros y a nuestros padres, y el que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Él nos protegió en todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por donde pasamos. Además, el Señor expulsó delante de nosotros a todos esos pueblos y a los amorreos que habitaban en el país. Por eso, también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: ustedes no podrán servir al Señor, porque Él es un Dios santo, un Dios celoso, que no soportará ni las rebeldías ni los pecados de ustedes. Si abandonan al Señor para servir a dioses extraños, Él a su vez los maltratará y los aniquilará después de haberles hecho tanto bien. Pero el pueblo respondió a Josué: no, nosotros serviremos al Señor. Josué dijo al pueblo: son testigos contra ustedes mismos de que han elegido al Señor para servirlo. Somos testigos, respondieron ellos. Entonces dejen de lado los dioses extraños que hay en medio de ustedes e inclinen sus corazones al Señor, el Dios de Israel. El pueblo respondió a Josué: nosotros serviremos al Señor nuestro Dios y escucharemos su voz. Aquel día Josué estableció una alianza para el pueblo y les impuso una legislación y un derecho en Siquem. Después puso por escrito estas palabras en el libro de la ley de Dios. Además tomó una gran piedra y la erigió allí, al pie de la encina que está en el santuario del Señor. Josué dijo a todo el pueblo: miren esta piedra, ella será un testigo contra nosotros porque ha escuchado todas las palabras que nos ha dirigido el Señor, y será un testigo contra ustedes para que no renieguen de su Dios. Finalmente, Josué despidió a todo el pueblo y cada uno volvió a su herencia. Los capítulos 23 y 24, como ven, están estrechamente relacionados, pero no parece que fueran añadidos al texto final del libro de Josué al mismo tiempo. Estarían más bien indicando como 2 ediciones deuteronomistas, sí, las 2, del libro de Josué. Una primera edición que terminaba con el capítulo 23 y pasaba directamente, ya lo vamos a ver, a Jueces capítulo 2, versículo 6. Ya vamos a ver que el final del capítulo 23 coincide naturalmente con el versículo 6 del capítulo 2 del libro de Josué. Por un lado, esta edición entonces.
y otra edición, posexílica, o sea, después del exilio en Babilonia, a la que se le añadió entonces el capítulo 24. A ver, otro elemento de comparación. Al igual que un texto que leímos hace poco tiempo, en el capítulo 8, versículo 30 al 35, si no se acuerdan, era el relato del sacrificio y la lectura de la ley sobre el monte Ebal. También un relato paralelo en cuanto a la solemnidad, en cuanto a la referencia a la ley, etcétera, etcétera. Al igual, tanto el del capítulo 8 como este capítulo 24 contienen materiales muy antiguos con retoques deuteronomistas y con algunas adiciones sacerdotales. En esto coinciden ambos textos. Este se basa en la ceremonia de una alianza celebrada en Siquem, esto que venimos diciendo que se hacía frecuentemente, que por algunos indicios en otros pasajes de la Biblia contiene elementos, como dijimos recién, ¿no? antiquísimos. En el libro de los Jueces, capítulo 9, versículo 46, el Dios de Siquem es llamado El Berit, que significa Dios de la alianza. Ya está preparando esto que está apareciendo acá en el capítulo 24. Los habitantes, de hecho, reciben el nombre de hombres de Gemor, es decir, hombre de la alianza. Por supuesto que estos elementos hablan a favor de esto que estamos diciendo, pero la prueba más importante de su antigüedad son los tratados hititas de vasallaje. ¿Se acuerdan que los hemos mencionado en más de una oportunidad? Estos que se encontraron, que pertenecen al segundo milenio antes de Cristo, ¿sí?, que muestran indiscutiblemente el mismo formulario básico que aparece acá en este capítulo 24 del libro de Josué. El formulario es el mismo que aparece en estos tratados. ¿Cuáles son los puntos de contacto entre estos tratados y Josué 24? El preámbulo, por ejemplo, en el que el soberano contaba, daba cuenta de todos sus títulos, ¿sí?, que acá aparece en el versículo 2, el prólogo histórico, que fundamentaba las obligaciones del vasallo e indirectamente le promete los futuros beneficios que va a tener en el caso de que cumpla con las estipulaciones que proponía el pacto, que es lo que encontramos acá en el capítulo 24 entre los versículos 2 y 13, las estipulaciones propiamente dichas, que aparecen acá en el versículo 14 y en el versículo 25, la puesta por escrito de la alianza, elemento fundamental para que quede como testimonio, en el versículo 26 aparece esto acá, la invocación de los testigos, que en los pactos hititas son los dioses, tanto del soberano como del vasallo. En este caso aparecen los testigos en el versículo 22 y en el versículo 27. El paralelo es absoluto, con las características propias de la fe de Israel, obvio, ¿no? Pero digo, el formulario es el mismo. La alianza originaria, que está sirviendo de fundamento a esta alianza en Siquem, fue probablemente una unión pacífica de los habitantes de Siquem con los recién llegados israelitas. Acá se está dando algo distinto de lo que se dio con muchos otros pueblos que simplemente se narra que fueron avasallados, que fueron destruidos, pasados al anatema, aniquilados, etcétera, etcétera, etcétera. Acá no, acá evidentemente se está haciendo una alianza con este pueblo de Siquem, ¿sí? De hecho, en ninguna parte aparece Siquem entre las ciudades conquistadas por Josué. En toda la lista de las conquistas no apareció Siquem en ningún momento. Y por otro lado, argumento poderoso, las pruebas arqueológicas no demuestran, las excavaciones arqueológicas no demuestran ningún tipo de destrucción de la ciudad en lo que se llama, entre fines del periodo del bronce tardío, que se suele llamar, que 1200 aproximadamente antes de Cristo,
hasta el periodo de la monarquía davídica, no hay ningún rastro de destrucción de esta ciudad. Por lo tanto, no fue parte de la conquista, en el sentido de guerra, en el sentido de guerra santa, clarísimamente esto. La unión pacífica, entonces, de ambos grupos puede relacionarse también en parte con la presencia de los integrantes de la tribu, de los descendientes, obviamente, ¿no? De la tribu de Simeón y de los levitas, que ocuparon la ciudad en un periodo muy temprano. Hagan memoria, ¿se acuerdan del capítulo 34 del Génesis? El relato del rapto de Dina, la hermana de los 12 hijos de Jacob, y la venganza que justamente es perpetrada por Simeón y Leví, en ese caso. Bueno, acá entran a aparecer, acuérdense que todas las historias del libro del Génesis son historias narradas, pero a posteriori, justificando la presencia de las tribus en los distintos lugares donde van apareciendo los personajes de la historia patriarcal. Bueno, esto cerraría perfectamente acá. Como muestra la tradición deuteronomista en general, esta alianza permaneció viva en el recuerdo de Israel. ¿Gracias a qué? Y gracias a esta renovación periódica que se hacía en la ciudad de Siquem, ¿sí? Y entonces, claro, fue el modo de perpetuarse, ¿sí? y de permanecer en la memoria colectiva. La ceremonia de la alianza, esta que mencionábamos antes, que se describe en el capítulo 8, versículo 30-35, de manera muy general, acá en Josué 24 se le agregan un montón de detalles, y si algo se subraya aquí especialmente es que el pueblo reconoce la intervención de Dios en su historia, ¿no? Todos esto, especialmente lo que va del versículo 1 al 25 es un raconto de toda la historia de la relación de Dios y el pueblo de Israel, ¿no? El capítulo 24, hay algunos autores que dicen que puede ser considerado perfectamente el epílogo de una edición del Hexateuco. ¿Se acuerdan que alguna vez lo hemos mencionado esto, no? Hay algunos que piensan que literariamente hablando, ¿no? Pero que religiosamente el Pentateuco, la ley es la ley, son los 5 primeros y ya está, y basta, y no se diga una sola palabra más, pero literariamente hablando, el libro de Josué podría ser el que completa lo que arrancó en el libro del Deuteronomio, ¿no? Entonces, por eso que hablan de la posibilidad literaria de un Hexateuco, incluyendo el libro de Josué. Estaría terminando acá eso. Algunos elementos. En el versículo 1 aparece Siquem, que la palabra Shechem en hebreo significa espaldas. Recibió este nombre justamente por la ubicación que tiene a las espaldas del monte Ebal al noroeste y el del monte Garizim en el sudoeste, ¿sí? De ahí recibe el nombre. Dice, convocó a los ancianos, a los escribas. Es muy probable que se trate de una glosa añadida posteriormente en razón de la convocatoria que había aparecido en el capítulo anterior, en el versículo 2, donde aparecen los mismos elementos, los mismos personajes aparecen. Dice, se presentaron delante del Señor. Algunas traducciones añaden en filas, se presentaron en filas. En realidad es una expresión que tiene su origen en el ritual de la Guerra Santa y que luego fue aplicada a las asambleas litúrgicas. Pero que nace en el ordenamiento para la batalla, ¿sí? En el versículo 7 es sorprendente que en este resumen histórico no se mencione la alianza del Sinaí. No sé si se dieron cuenta, ¿sí? Digamos, aparecen los elementos más importantes de toda la historia, pero el Sinaí está ausente acá. Bueno, algunos opinan que las tradiciones del Sinaí y del Éxodo estuvieron originariamente separadas, ¿no? Y acá tendríamos un ejemplo bien claro de esto, ¿no? De que
tanto el Sinaí como el Éxodo provienen de tradiciones distintas, o sea, de recuerdos de grupos distintos incluso, ¿no? Bueno, nosotros ya hablamos de la hipótesis de los dos éxodos, ¿no? O de las dos salidas, mejor dicho, de Egipto, ¿no? Esto ya lo venimos mencionando en varias oportunidades. El versículo 9 dice, se levantó para combatir contra Israel. Este dato parece estar en contradicción con Deuteronomio capítulo 2, con Jueces capítulo 11, parece estar en contradicción. El material que aparece sobre Balaam, vieron que aparece mencionado en este raconto histórico, pudo ser tomado del libro del Deuteronomio capítulo 23 y posteriormente adaptado, obvio, ¿no? En el versículo 11 también dice, los hombres de Jericó lucharon contra ustedes. Esta tradición no está de acuerdo con el capítulo 6. Acuérdense que no hubo lucha, no hubo batalla. Se cayeron las murallas y pasaron a todos al filo de la espada. Listo. No hubo batalla en realidad con Jericó, al menos en la narración, digo, ¿no? El versículo 13, para resolver la falta de información del versículo 4, que cuando nombran a Jacob y Esaú, dice dónde vivía, dónde terminó residiendo Esaú, era necesario entonces que se mencione aquí la entrega de la tierra. En el versículo 4 quedaba claro lo que Dios le había dado a Esaú, pero no a Jacob. De Jacob dice que se fue a Egipto, pero ¿y dónde se instaló finalmente? Bueno, ahora en el versículo 13 se resuelve eso que había quedado picando. En el versículo 14, el redactor final deja solamente una estipulación muy general que está en armonía con la enseñanza de Moisés sobre el tema de la fidelidad a Dios, de dejar de lado a los otros dioses, bueno, este tema que se repite siempre, ¿no? Y cuando dice y en Egipto, en los versículos del 2 al 13, no se dice nada de otros dioses de Egipto. Esta referencia puede ser una adición para explicar la presencia actual de esos dioses entre el pueblo, seguramente. Pues es raro que aparezcan los dioses de Egipto. En el versículo 15 no queda ninguna duda de que aquí se está incorporando a la fe ya vista algunos, personajes que evidentemente no eran israelitas, ¿no? E incluso esta aparente libertad de elección que tienen no tiene paralelo en los tratados de vasallaje, estos que mencionábamos recién, ¿no? Esta es una novedad absoluta, esto que le dice, bueno, ustedes decidan a quién quieren seguir, si a estos dioses o a estos. Yo por mi parte voy a seguir a Yahvé. Usted haga lo que quiera. Bueno, esto deja en claro esto que decíamos antes, ¿no? Se están incorporando los siquemitas, digamos, los habitantes de Siquem se están incorporando al pueblo de Israel y están tomando a Yahvé como su nuevo Dios, por decirlo de alguna manera. Están siendo incorporados a Israel. Los versículos 16 al 18, gran parte de esto proceden al parecer de la renovación de la alianza. El vocabulario es claramente deuteronomista. Fíjense que, a diferencia de lo que decíamos recién del versículo 15, ahora se da a entender que la gente sí ya es israelita. Entonces acá hay un juego entre los que ya venimos y los que se incorporan. Y los que se incorporan, estamos renovando en todo caso la alianza de todos ahora, ¿sí? Los que venimos de antes y los nuevitos. En el versículo 19 al 24, después de la exhortación de Josué, en el versículo 14, resultan extraños estos versículos. Algunos entienden que esta sección sería como una pieza retórica, bueno, típicamente deuteronomista, compuesta por un autor después del destierro en Babilonia, ¿sí? Y de ahí la insistencia en la fidelidad a la alianza. Además, el tema del pueblo presentado como testigo, cuando en los antiguos pactos se exigía que no fuera testigo ninguna de las partes, estaría hablando entonces de una incorporación al texto no de las antiguas, sino mucho más tardía, ¿sí? Hay como una reformulación de la tradición, de la tradición original.
Versículo 25, estableció una alianza, literalmente dice cortó una alianza, se refiere probablemente al descuartizamiento de animales como parte del ritual de la alianza. ¿Se acuerdan? Que lo habíamos visto en varias oportunidades, esto que se partían los animales por la mitad y ambas partes del pacto pasaban caminando entre los animales partidos como queriendo decir, bueno, el que es infiel a lo establecido quedará como estos animales partidos, ¿no? Como en el versículo 25 vuelve a aparecer la referencia a Siquem, igual que en el versículo 1, también es un tema que ya hemos visto en muchos otros textos. Acá hay una inclusión que marca la sección que el redactor finalmente quiso subrayar, ¿no? La está enmarcando con el uso de la palabra Siquem. En el versículo 26 finalmente se habla del libro de la ley de Dios. Esto es una expresión tardía también. Se encuentra, esta misma expresión se encuentra únicamente en el libro de Nehemías y en el segundo libro de las Crónicas. Incluye, por lo tanto, no solo el Deuteronomio, sino toda la Torá. Esto que decíamos antes de algunos que proponen este capítulo como fin del Hexateuco. Bueno, la inscripción original fue hecha sin duda, por lo que dice en esta última parte, en una gran piedra, una estela sagrada, como lo demuestran también otros textos como Éxodo 24, el capítulo 9 del libro de los jueces, que ya veremos más adelante. Leemos ahora los últimos versículos del libro de Josué, capítulo 24, del versículo 29 al 33. Después de un tiempo, Josué, hijo de Nun, el servidor del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo enterraron en el territorio que había recibido en herencia en Timnat Serach, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaas. Israel sirvió al Señor mientras vivió Josué, y durante toda la vida de los ancianos que le sobrevivieron y que habían experimentado las obras del Señor en favor de Israel. Los huesos de José, que los israelitas trasladaron desde Egipto, fueron enterrados en Siquem, en la parcela de campo que Jacob había comprado a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas de plata, y que había pasado a ser propiedad de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en Gibeá, ciudad situada en la montaña de Efraín, que había sido entregada a su hijo Pinjas. Esta sección fue construida probablemente por el mismo redactor final que añadió a Josué el capítulo 24 entero, ¿no? Los versículos 29 al 31 los tomó de Jueces capítulo 2, versículos 7 al 9, versículos 7, 8 y 9, cambiando el orden de manera que ahora forman la conclusión de Josué más que la transición al libro de los jueces. Esto ya lo vamos a ver cuando entremos enseguida en el libro de los jueces. La noticia sobre los huesos de José estaría poniendo fin a los que les gusta considerarlo así, estaría poniendo fin al Hexateuco, ¿no? Con una referencia que viene de larga data. El redactor está dependiendo aquí de Génesis 33, 19. Recuerdo este versículo, lo leo. Leo desde el versículo 18 para que se entienda más el contexto, ¿no? A su regreso de Padán Aram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, y acampó a la vista de la ciudad. Después compró a los hijos de Hamor, el padre de Siquem, por 100 monedas de plata la parcela de campo donde había instalado su campamento. Estamos leyendo un texto del libro del Génesis. Acá vuelve a hacer referencia a esto. Y además la prepara con otras adiciones que había hecho anteriormente. El mismo redactor había metido estos textos que vamos a leer en el resto de los relatos. ¿En cuáles? En Génesis 50-25, leo 24-25, Génesis 50-24-25. Finalmente José dijo a sus hermanos: yo estoy a punto de morir, pero Dios los visitará y los llevará de este país a la tierra que prometió con un juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego hizo prestar un juramento a los hijos de Israel diciéndoles: cuando Dios los visite, lleven de aquí mis restos. Y el versículo 26 sigue diciendo: José murió a la edad de 110 años,
fue embalsamado y colocado en un sarcófago en Egipto. Y la otra referencia que va a hacer el mismo redactor, la va a hacer en el libro del Éxodo, capítulo 13, versículo 19, que dice: Moisés tomó consigo los restos de José, porque éste había comprometido a los israelitas con un juramento solemne, diciéndoles: el Señor vendrá a visitarlos y entonces ustedes se llevarán mis huesos de aquí. Acá está terminando, entonces, se está poniendo cierre a todas estas referencias que vienen desarrollándose. Ahora el ciclo está completo. José bajó a Egipto, pero está al fin en su patria. Probablemente fue ese mismo redactor el que añadió también la nota final sobre Eleazar, a quien el redactor sacerdotal ya había puesto al lado de Josué, ¿se acuerdan?, para la distribución de las tribus. En el capítulo 14, versículo 1 del libro de Josué, lo releo para que lo recuerden. Estos son los territorios que los israelitas recibieron como herencia en el país de Canaán, o sea, los territorios que les asignaron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de familia de las tribus de Israel. Esto representa una conclusión particularmente adecuada, vamos a decir entre comillas, porque los lugares de enterramiento eran un signo efectivo de posesión de la tierra. Acuérdense del famoso relato del capítulo 23 del libro del Génesis, cuando Abraham compra una parcela de tierra para enterrar a Sara, a su esposa. ¿Sí? Versículo 29. El servidor del Señor. Finalmente Josué recibe el título que hasta aquí estuvo reservado a Moisés. ¿Sí? El servidor del Señor. 110 años, dicen. Bueno, también José murió a esta edad, acabamos de leer el texto, una edad ideal entre los egipcios. Al parecer se quiso establecer un paralelo intencionado entre José y Josué. El primero llamó a sus hermanos a Egipto, mientras que el segundo condujo a los israelitas de vuelta a la tierra. ¿No? Están los dos movimientos acá. La localidad que se menciona, Timnat Serach, es Kirbet Tibner, en la parte sudoeste de la región montañosa de Samaria, para que ubiquemos en el mapita donde está referenciado este acontecimiento. Con esto damos por terminado el libro de Josué.